Pagar por ver a los locos. La historia oscura de un hospital famoso. ¿A dónde vas de paseo el fin de semana? Puede que quieras ir a tomarte un cafecito y chismear, o al cine con tus amigos. ¿O qué tal que vamos a visitar a los loquitos y a burlarnos de ellos en el manicomio? Les podemos lanzar cosas y todo. Bueno, aunque hoy en día eso nos parezca absurdo, ese sí era uno de los planes más populares para pasar la Navidad, ahí por los 1700. Casi como ir a visitar el zoológico, pero en lugar de ir a ver el panda, ibas por el loquito del centro. En fin, no sabemos lo que era peor, los tratamientos que realizaban o el hecho de que si hartabas a tu familia, te podían echar ahí, así sin más. Hoy vamos a hablar de todo eso y de un poquito de la historia de la locura. ¿Y por qué recibían tratamientos tan feos? Para empezar, hay que preguntarnos, ¿quién fue el primer loco de la historia? La verdad es que, ¿quién sabe? Parece que donde hay humanos, hay locura. Con decirte que han encontrado cráneos del 5000 a.C. que están llenos de agujeritos. Dicen que les hacían hoyos en la cabeza para que se les saliera el chamuco. Y es que si tu amigo de repente empieza a actuar rarísimo y todo su cuerpo está bien, ¿a quién le vas a echar la culpa? Si no a los espíritus malvados. Bueno, pues así le explicaban alrededor de todo el mundo en la antigüedad. O te poseían espíritus malvados o estabas pasando por un castigo divino. El hinduismo hasta tiene un demonio especial llamada Gragia, que es la responsable de los ataques epilépticos. Y en Asiria encontramos un texto que describía una posesión demoníaca, pero en realidad solo estaban describiendo un ataque epiléptico. Así que, ¿cómo los trataban? ¿Qué se supone que hagas en caso de que tu amigo esté poseído? Unos dirían que llamar al exorcista, y pues sí, algo parecido al menos. Era tiempo de hacer oraciones, cantos y sacrificios. Chance y alguien más poderoso que el chamuco de tu amigo te ayudaba. Cuando no le encuentras sentido a las cosas, ¿qué más se puede hacer? Si doctores bien a bien. Eso fue hasta que llegó el primer médico de la historia, Hipócrates. Examinó a los epilépticos y dijo que eso no tenía nada de divino, que estaban enfermos y ya. Aún así, no es que de repente todos dejaran de creer en las posesiones, pero conforme la medicina avanzaba, era más fácil encontrar explicaciones. Explicaciones que luego estaban equivocadas y que decían que torturaras a tus pacientes. Explicaciones, al fin y al cabo, hacían lo que podían. Uno de los primeros médicos que se interesó en el tema de la locura se llamó Thomas Willis. Como fue de los pioneros, pues todos lo respetaban. Él no creía que los enfermos mentales fueran endemoniados. Es más, ni creía que fueran humanos. ¿Qué es lo que distingue al ser humano de los animales? ¿Que usamos herramientas? Pues fíjate que los cuervos y los chimpancés también. ¿Que planeamos el futuro? Entonces, explícame cómo es que mi perro trató de cavar un túnel del patio a la cocina. Tipo escape del Chapo. Cada uno te va a dar una respuesta en base a sus ideas. Pero si le preguntáramos a Thomas Willis qué es lo que te hace ser humano, ¿sabes qué diría? Que nuestra capacidad para pensar, nuestros razonamientos complejos, el ven que nos gira la ardilla. Pero ¿qué pasa cuando alguien no puede pensar bien? ¿Qué tal que está enfermo y no se puede expresar? ¿Eso lo hace menos humano? Lamentablemente, Thomas Willis sí pensó eso, que los enfermos mentales se rebajaban al nivel de los animales. Ya no eran humanos, eran más como criaturas. Los describía como monstruos con super fuerza, que podían romper cuerdas, tirar puertas, aguantar el frío y el hambre, y que parecía que no sentían dolor, que ni siquiera las heridas los podían parar. Y su solución, igual de cancelable. Había que mostrarles a los monstruos con super fuerza quién era el macho alfa y, como solo entendían de fuerza, había que ser más fuertes y rudos que ellos. Tanto que no debían de pensar en el médico como alguien que los ayudaba. Nah. Tenían que verlos como sus atormentadores, los que los hacían sufrir. Solo con miedo y fuerza los podías controlar. Tenían que aprender a tener de miedo.
Así se iban a portar bien y, eventualmente, iban a recuperar sus buenos modales. Incluso dijo que la tortura funcionaba mejor que la medicina. Y al resto de los médicos de ese tiempo les pareció que Thomas sí que se la sabía. Tenía razón en todo. Es más, como el problema era que tenían superfuerza, lo primero que había que resolver era cómo hacerlos más débiles. Primer paso, quitarles la comida. Tuvieran en los huesitos. Después de eso había que provocarles diarrea, vómito y mareos, de la manera más dolorosa posible. Había que provocarles ampollas e irritarles la piel a más no poder, que no pudieran descansar ni recuperar fuerzas. Dolor, 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 que sufrieran a más no poder. Según que así se iban a cansar tanto que su mente se iba a liberar. Iba a surgir su verdadero yo. Aparte, al tratarlos tenía el extra de que así aprendían a portarse bien. ¿Pero de verdad se la creían? ¿Que así iban a curar a la gente? ¿O por qué lo hacían? Fíjate que cuando empezaron ese tipo de tratamientos, no los vendían como si fueran la solución. Solo era algo que podía mejorar al paciente. Pero entre más pasó el tiempo y más se acostumbraron a sus prácticas, más se les quitó la pena. Ya decían que era la única forma de controlar a los locos. Aparte, encontraron una mina de oro. Eso de maltratar a enfermos se convirtió en un negociazo. En primer lugar, los manicomios no estaban regulados. Si yo quería abrir uno, solo necesitaba un edificio y un letrero que dijera abierto. Los dueños, aunque generalmente eran doctores, no tenían que saber las fuerzas de medicina. Y lo mejor de todo es que los clientes llegaban solitos. Había mucha gente que se quería deshacer de su familia. Ni siquiera tenías que estar enfermo para que se quisieran deshacer de ti. Si un esposo se hartaba de su mujer, solo tenía que pagarle a un doctor para que éste dijera que había que encerrarla. Entre las razones por las que hartabas a tu familia estaba tener depresión, pasar por la menopausia, un cambio de ánimo. O sea que andabas triste porque te cortaron. Con eso era suficiente. El doctor ganaba bastantito por una de esas consultas. Y si era el dueño del manicomio, ni qué decir. Con este modelo de negocio, varios pasaron a tener fortunas. Si pusiste un poco de atención, ya te diste cuenta de que necesitabas dinero para que te metieran. La mayoría de los manicomios eran privados y por eso mismo no abusaban tanto de sus víctimas, pacientes. Les daban unos cuantos azotes, el castigo ocasional y ya. Pero había uno, el primero y el más famoso de Inglaterra, que le pertenecía al gobierno. Ahí cualquiera podía entrar, y ahí sí te iba, pero sin mal. Se trata del Hospital Real de Belén. Se suponía que albergaba 80 pacientes, pero para 1857 había 247 enfermos encerrados, como el triple de lo que se suponía. Obviamente estaban todos apachurrados ahí y no separaban a los pacientes violentos de los que no lo eran. Con el paso del tiempo, se fueron haciendo nepodoctores. Cuando te retirabas, le dejabas el puesto a tus hijos y les conseguías empleo a tus amigos. Esta burbujita hacía que las cosas se siguieran haciendo igual y que no hubiera mucho intento por innovar tratamientos. De hecho, el hospital gastaba mucho más en bebidas alcohólicas que en medicina. Además del presupuesto anual que tenían para gastarse esos traguitos, decidieron que había otra forma de generar ingresos. Iban a abrir el manicomio para que la gente fuera a pasearse. Una monedita podías pasar e interactuar con los enfermos. Les podías gritar, escupir, burlarte y lanzarles cosas. Los veías todos sucios y muchas veces encadenados y sin ropa. Era tan popular que tenían que tomar medidas especiales en Navidad y Pascua. ¿Te imaginas querer ir a ver eso como regalo de Navidad? Si te sientes mal porque la gente quisiera ver eso, hay que recordar que, según la medicina de ese siglo, cuando alguien andaba loco, no sentía vergüenza, emoción ni razón. Es más, decían que cualquier abuso físico que sufrieran no les iba a generar consecuencia. El manicomio no era muy bonito que digamos, pero atraía a muchos turistas morbosos. Y allá afuera podías encontrar otras atracciones.
Muchas señoritas de la noche iban a ofrecer sus servicios por allá. No faltaba el que solo iba a volarse las carteras del que pudiera. También encontrabas vendedores de baratijas y vagabundos que se cubrían de la lluvia. Lo único bueno de que estuviera abierto es que sí había gente que lo podía criticar. ¿Qué son esos métodos? ¿Por qué los tienen así? ¿Por qué no se suscriben a nuestro canal Argonautas de la Cultura? No olvides hacerlo. Eventualmente, el hospital cerró el acceso al público. Pero la gente recordaba. Y se empezaron a preguntar si de verdad estaba bien todo lo que había pasado. Otros doctores empezaron a pensar que la medicina sí funcionaba y se abrieron más hospitales. Las cosas mejoraron un poquito. Y eso nos hace pensar en qué es lo que nos falta todavía. Si en ese momento veían como mero entretenimiento burlarse de los pacientes del manicomio, ¿qué es lo que estamos haciendo mal hoy en día? ¿Seguimos viendo el dolor como entretenimiento? Tal vez no tenga nada que ver, pero sí nos recuerda un poco a esos influencers que les dan comida o lo que sea a las personas indigentes a cambio de vistas. En fin, esa es una discusión para otra ocasión.